Bienvenido y bienvenida a este espacio de calma y misterio. Gracias por estar aquí, por regalarte este momento para escuchar, imaginar y dejar que la historia fluya con tranquilidad. En este canal exploramos relatos antiguos, mitos, orígenes olvidados y narraciones profundas, contadas con una voz serena, pensadas para acompañarte mientras descansas, reflexionas o simplemente desconectas del ruido del día. Si este tipo de historias te gustan, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás los próximos relatos que estamos preparando con mucho cuidado y dedicación. Ahora ponte cómodo, respira profundo. Y deja que esta historia comience. Capítulo 1. Los orígenes de Persia y los primeros pueblos. En las vastas extensiones que se extienden desde las costas orientales del Mediterráneo hasta las montañas del Hindú Kush, desde las estepas del Asia Central hasta las cálidas aguas del Golfo Pérsico, se despliega una tierra de contrastes extraordinarios, una región donde las montañas escarpadas alternan con valles fértiles, donde los desiertos áridos se encuentran con oasis abundantes, y donde los ríos descienden desde las alturas nevadas para regar las llanuras que han sostenido civilizaciones durante milenios. Esta geografía compleja y diversa, conocida en tiempos antiguos como el corazón del mundo conocido, sería el escenario donde pueblos nómadas y sedentarios forjarían una de las civilizaciones más influyentes de la historia humana. Hace más de 3000 años, mucho antes de que surgieran los grandes imperios que dominarían estas tierras, grupos de pueblos iranios comenzaron a migrar desde las estepas del norte, desplazándose lentamente hacia el sur, siguiendo las rutas que sus rebaños conocían, buscando pastos frescos y valles protegidos donde establecerse. Estos pueblos, conocidos colectivamente como iranios o arios, compartían lenguas relacionadas entre sí, pertenecientes a la gran familia indoeuropea, y traían consigo tradiciones pastorales, conocimientos ecuestres y una organización social basada en clanes y tribus que respondían a jefes locales cuya autoridad derivaba tanto de su linaje como de su capacidad para proteger y proveer a su gente. Entre estos grupos migratorios se encontraban los medos y los persas, dos pueblos emparentados que inicialmente compartían muchas características culturales y lingüísticas, pero que con el tiempo desarrollarían identidades distintas al establecerse en diferentes regiones del actual Irán. Los medos se asentaron en las tierras montañosas del noroeste, en territorios que hoy corresponden aproximadamente al norte de Irán, estableciendo sus poblados en valles protegidos donde podían criar sus animales y cultivar cereales en las escasas tierras fértiles que la geografía accidentada les ofrecía. Los persas, por su parte, continuaron su migración hacia el sur, hasta alcanzar las tierras de lo que posteriormente se conocería como Persis o Fars, una región de clima más templado situada al suroeste de la meseta iraní, cercana a las antiguas tierras de Elam. La vida de estos primeros pueblos iranios estaba profundamente vinculada a la naturaleza y al ciclo de las estaciones, organizándose en torno a actividades pastorales que requerían constante movimiento y adaptación al medio ambiente. Las familias vivían en tiendas de fieltro durante las migraciones estacionales, trasladando sus rebaños de ovejas, cabras y caballos entre los pastos de verano en las montañas y los refugios de invierno en los valles más bajos. Con el paso de las generaciones, algunos grupos comenzaron a establecer asentamientos permanentes, construyendo viviendas de adobe y piedra, desarrollando agricultura de subsistencia y creando redes de intercambio con otros pueblos de la región. La estructura social de estas comunidades era relativamente simple pero efectiva, organizada en torno a vínculos de parentesco que determinaban las obligaciones y los derechos de cada individuo dentro del grupo. Las familias extendidas formaban clanes, y varios clanes relacionados constituían una tribu, cada una liderada por un jefe tribal cuya posición generalmente se transmitía de padres a hijos, aunque la capacidad personal, el valor en batalla y la sabiduría en el consejo también influían en la selección de líderes. Estos jefes tribales ejercían autoridad sobre asuntos internos, mediaban en disputas, organizaban la defensa contra enemigos externos y coordinaban las migraciones estacionales. Pero su poder no era absoluto ni centralizado, dependiendo en gran medida del consenso y el apoyo de los ancianos y guerreros de la tribu.
En estas sociedades tribales, los guerreros ocupaban una posición de especial importancia, no solo como defensores de la comunidad sino también como símbolos de los valores que estos pueblos apreciaban: el coraje, la lealtad al grupo, la destreza física y la habilidad en el manejo de armas, particularmente el arco y la lanza desde el caballo. Desde edad temprana, los jóvenes varones recibían entrenamiento en artes marciales y equitación, preparándose para defender a su pueblo y, cuando las circunstancias lo requerían, para participar en incursiones contra tribus vecinas o en campañas organizadas por coaliciones más amplias de clanes aliados. Las creencias religiosas de estos primeros pueblos iranios reflejaban su conexión íntima con la naturaleza y su dependencia de fuerzas que percibían como divinas o sagradas. Veneraban elementos naturales como el fuego, el agua y el viento, considerándolos manifestaciones de poderes superiores que influían en la fertilidad de sus tierras, la salud de sus rebaños y el éxito de sus empresas. Sacerdotes tribales, conocidos en algunas tradiciones como magi, mantenían el fuego sagrado, realizaban rituales para propiciar buenas cosechas y rebaños saludables, e interpretaban presagios para guiar las decisiones importantes de la comunidad. Con el tiempo, entre estos pueblos iranios emergió una figura religiosa extraordinaria cuyas enseñanzas transformarían profundamente la vida espiritual de la región. Zoroastro, o Zaratustra según la pronunciación más cercana al antiguo persa, fue un profeta y reformador religioso cuyo mensaje enfatizaba la lucha cósmica entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. Sus enseñanzas, compiladas en textos sagrados conocidos como el Avesta, presentaban una visión del universo en la cual una deidad suprema, Ahura Mazda, representaba la sabiduría, la verdad y la creación, mientras que fuerzas opuestas intentaban corromper y destruir el orden divino. Esta visión religiosa, con su énfasis en la elección moral individual, la responsabilidad personal y la eventual victoria del bien sobre el mal, resonaría profundamente entre los pueblos iranios y eventualmente se convertiría en la religión oficial del imperio persa. Mientras estos pueblos iranios se establecían y desarrollaban sus culturas distintivas en las tierras altas de Irán, la región circundante era escenario de antiguas civilizaciones que habían florecido durante siglos. Al oeste, en Mesopotamia, los asirios habían construido un poderoso imperio militar que dominaba vastos territorios mediante la fuerza de sus ejércitos disciplinados y la efectividad de su administración burocrática. Al suroeste, el antiguo reino de Elam, con su capital en Susa, representaba una civilización urbana de larga tradición que había conocido periodos de gran esplendor y también de sometimiento a poderes vecinos más fuertes. Al sur, Babilonia guardaba su rica herencia cultural y comercial, mientras que en Anatolia, al noroeste, el reino de Lidia comenzaba a emerger como potencia regional. En este contexto de civilizaciones establecidas y pueblos en movimiento, los medos lograron lo que parecía imposible para pueblos tribales dispersos. Unificaron sus clanes bajo un liderazgo central y construyeron un estado organizado capaz de desafiar a los grandes imperios de la época. A mediados del siglo VII antes de nuestra era, bajo el liderazgo de gobernantes capaces que lograron consolidar el poder real sobre las diversas tribus medas, este pueblo del noroeste de Irán se transformó de una confederación laxa de clanes en un reino estructurado con capital en Ecbatana, una ciudad situada en las montañas Zagros que serviría como centro administrativo y residencia real. El surgimiento del reino medo representó un cambio fundamental en el equilibrio de poder regional. Aliándose estratégicamente con Babilonia, los medos lograron derrotar al temido imperio asirio, participando en la destrucción de Nínive en el año 612 antes de nuestra era. Un acontecimiento que marcó el fin del dominio asirio sobre el cercano oriente y redistribuyó el poder entre los vencedores. El reino medo extendió su influencia sobre vastas regiones, sometiendo a diversos pueblos y estableciendo una hegemonía que se extendía desde Anatolia Oriental hasta las fronteras de Asia Central, creando por primera vez una estructura política unificada en las tierras altas iraníes. Bajo el dominio medo, los persas vivían como súbditos o vasallos, manteniendo cierta autonomía local bajo sus propios líderes tribales pero reconociendo la supremacía del rey medo. Los gobernantes persas de esta época administraban sus territorios desde pequeñas ciudades fortificadas, organizaban sus poblaciones para el tributo y la guerra cuando el rey medo lo requería,
Y preservaban sus tradiciones culturales y religiosas mientras observaban y aprendían de la organización estatal más compleja que los medos habían desarrollado. Esta posición subordinada duraría décadas, hasta que acontecimientos extraordinarios transformarían completamente la situación política de la región. En las ciudades y aldeas de Persis, la vida continuaba siguiendo patrones establecidos durante generaciones. Los campesinos cultivaban cereales en las tierras irrigadas por sistemas de canales subterráneos conocidos como kanats. Ingeniosas construcciones que transportaban agua desde fuentes en las montañas hasta las zonas agrícolas sin pérdida significativa por evaporación. Los artesanos producían cerámica, tejidos y herramientas de metal, perfeccionando técnicas transmitidas de maestros a aprendices. Los comerciantes transportaban mercancías entre ciudades, conectando las economías locales con redes de intercambio más amplias que se extendían hacia Mesopotamia, India y las estepas del norte. La nobleza persa de este periodo vivía en residencias relativamente modestas comparadas con los palacios de las grandes civilizaciones vecinas, pero mantenía un código de conducta que enfatizaba valores específicos. La verdad en el habla, la destreza en el combate y la equitación, la generosidad con los aliados y seguidores, el respeto a los ancianos y las tradiciones, y la devoción a los dioses, particularmente a Ahura Mazda. Los jóvenes nobles recibían educación formal que incluía no solo habilidades marciales sino también conocimientos sobre administración, justicia y las tradiciones históricas de su pueblo, preparándose para ocupar posiciones de liderazgo en sus comunidades. Entre estas familias nobles persas destacaba la dinastía de los Aqueménidas, descendientes de un ancestro epónimo llamado Aqueménides, cuyo linaje había proporcionado líderes a la comunidad persa durante varias generaciones. Esta familia había acumulado prestigio, tierras y seguidores, estableciéndose como una de las principales casas nobles de Persis, aunque todavía servían como vasallos de los medos. En esta familia nacería un hombre cuyo genio político y militar no solo liberaría a los persas del dominio medo sino que transformaría por completo el panorama del mundo antiguo, creando un imperio sin precedentes en extensión territorial, sofisticación administrativa y duración histórica. Así, en estas tierras antiguas donde montañas se elevan hacia cielos infinitos, donde ríos han tallado valles durante eones, donde pueblos migratorios se transformaron en comunidades sedentarias, y donde tradiciones tribales evolucionaron hacia estructuras estatales, se gestaban las condiciones que darían origen a uno de los imperios más extraordinarios que la humanidad haya conocido. Los persas, todavía pueblo subordinado pero ya portador de tradiciones ricas, habilidades desarrolladas y ambiciones crecientes, estaban a punto de iniciar una transformación histórica que resonaría a través de los siglos y dejaría huellas indelebles en la civilización humana. Capítulo 2. Ciro el Grande y el nacimiento del Imperio Persa. En las primeras décadas del siglo VI antes de nuestra era, en las tierras de Persis donde el clima templado favorecía la agricultura y la vida pastoril, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Ciro, miembro de la dinastía aqueménida, hijo de Cambises y, según las tradiciones preservadas, nieto del rey Medo Astiages a través de su madre Mandane. Creció en un entorno que combinaba las tradiciones persas con la influencia de la cultura meda dominante. Su infancia y juventud permanecen envueltas en relatos que mezclan lo histórico con lo legendario, pero lo que resulta indiscutible es que este joven noble persa desarrolló cualidades excepcionales de liderazgo, visión estratégica y capacidad para inspirar lealtad en quienes lo seguían. Cuando Ciro alcanzó la madurez y asumió el liderazgo de Ansan, una región importante dentro de Persis, el reino medo atravesaba un periodo de tensiones internas y descontento entre sus súbditos y vasallos. El rey Astiages, que había gobernado durante décadas, enfrentaba oposición de sectores de la nobleza meda y desconfianza entre los pueblos sometidos que percibían su gobierno como cada vez más opresivo y arbitrario. Esta situación de debilidad interna en el poder dominante presentaba tanto oportunidades como peligros para los persas, que mantenían su posición subordinada pero conservaban cierta autonomía y fuerza militar propia. Alrededor del año 553 antes de nuestra era, Ciro tomó la decisión trascendental de rebelarse contra el dominio medo, declarando la independencia de Persis y rechazando seguir pagando tributo o reconociendo la supremacía del rey Astiages.
Esta fue una decisión extraordinariamente audaz, ya que implicaba enfrentar militarmente a un reino establecido con ejércitos experimentados y recursos superiores. Pero Ciro había evaluado cuidadosamente las debilidades internas del reino medo y la posibilidad de aprovecharlas. Su llamado a la libertad resonó no solo entre los persas sino también entre otros pueblos iranios que se sentían oprimidos por el gobierno medo. La guerra que siguió no fue una simple confrontación militar sino una compleja interacción de batallas, diplomacia y defecciones que demostraron el genio político de Ciro. Cuando los ejércitos se enfrentaron, sectores significativos de las fuerzas medas, descontentos con Astiages, desertaron o se negaron a combatir contra los persas, algunos incluso uniéndose activamente a la causa de Ciro. Este colapso de lealtades dentro del ejército medo reflejaba problemas más profundos en la estructura del reino, donde el gobierno central había perdido la capacidad de mantener la cohesión política y la fidelidad de sus súbditos y servidores. En aproximadamente 3 años de conflicto, Ciro logró lo imposible, derrotó completamente al reino medo, capturó a Astiages, tomó control de Ecbatana y se proclamó rey de los medos y los persas. Sin embargo, a diferencia de muchos conquistadores que humillan a los vencidos y destruyen sus estructuras políticas, Ciro adoptó una política de notable generosidad y astucia política. Respetó la dignidad de los nobles medos, incorporó a muchos de ellos a posiciones importantes en su nueva administración. Preservó Ecbatana como una de las capitales de su reino junto con las ciudades persas de Pasargada y Susa, y trató al pueblo medo no como esclavos conquistados sino como socios en un proyecto político compartido. Esta política de inclusión y respeto hacia los pueblos sometidos se convertiría en una característica distintiva del gobierno de Ciro y una de las claves del éxito extraordinario de su imperio. Con Media incorporada a su dominio, Ciro se encontraba ahora al frente de un estado considerablemente ampliado que controlaba las tierras altas de Irán y las rutas comerciales que las atravesaban. Pero su visión se extendía mucho más allá de estas fronteras. Hacia el oeste, en Anatolia, el reino de Lidia bajo el rey Creso había alcanzado gran prosperidad mediante el control del comercio y la innovación de acuñar moneda estandarizada, convirtiéndose en una potencia regional de considerable riqueza. Creso, alarmado por el rápido ascenso de Ciro y temiendo que el conquistador persa eventualmente dirigiera su atención hacia Lidia, decidió tomar la iniciativa y atacar mientras Ciro todavía estaba consolidando su dominio sobre Media. La guerra entre Lidia y Persia, que comenzó alrededor del año 547 antes de nuestra era, se desarrolló en múltiples campañas a través de difíciles terrenos montañosos y vastas distancias que ponían a prueba la logística militar de ambos bandos. Creso había consultado los famosos oráculos griegos antes de iniciar la guerra, recibiendo respuestas ambiguas que interpretó favorablemente, y había formado alianzas con Esparta y otros estados griegos, confiando en que su riqueza, sus mercenarios griegos experimentados y sus fortificaciones defenderían adecuadamente su reino. Sin embargo, subestimó gravemente la determinación, la velocidad de movimiento y la capacidad estratégica de Ciro. Después de un primer encuentro indeciso, Creso se retiró a su capital Sardes para pasar el invierno y reorganizar sus fuerzas, asumiendo que Ciro haría lo mismo según las convenciones militares de la época que generalmente suspendían las campañas durante la estación fría. Pero Ciro, demostrando una audacia que se convertiría en su sello distintivo, no respetó estas convenciones. En lugar de retirarse, presionó su ventaja, marchó rápidamente a través de terreno difícil durante el invierno, cuando Creso menos lo esperaba, y llegó ante Sardes antes de que el rey lidio pudiera reunir completamente sus fuerzas dispersas o recibir ayuda de sus aliados distantes. El asedio y caída de Sardes representó una victoria decisiva que agregó toda Anatolia occidental al dominio persa, incluyendo las prósperas ciudades griegas de la costa jonia que habían estado bajo control lidio. La riqueza legendaria de Creso pasó a manos de Ciro, proporcionando recursos financieros enormes para futuras campañas y reforzando el prestigio del rey persa. Nuevamente, Ciro demostró una política de clemencia notable, preservó la vida de Creso, según algunas fuentes incluso lo convirtió en consejero, trató generosamente a la población lidia, y permitió que las ciudades griegas conquistadas mantuvieran sus gobiernos locales y muchas de sus costumbres a cambio de tributo y reconocimiento de la soberanía persa.
Con las victorias sobre Media y Lidia, Ciro había transformado un reino regional en una potencia de primer orden que controlaba territorios desde las fronteras de India hasta el mar Egeo. Pero su ambición y visión estratégica lo impulsaban hacia una meta aún más significativa: Babilonia, la ciudad más grande y rica del mundo antiguo, centro de una civilización milenaria. Corazón de redes comerciales que conectaban el Mediterráneo con el Golfo Pérsico y más allá, y capital de un imperio que controlaba Mesopotamia y las tierras del levante mediterráneo incluyendo Siria y Palestina. Babilonia en esta época estaba gobernada por Nabónido, un rey cuyas políticas religiosas poco convencionales habían alienado al poderoso clero de Marduk, el dios principal de la ciudad, y causado descontento entre sectores importantes de la población. Nabónido había pasado años en Arabia, dejando el gobierno en manos de su hijo Baltasar, y había promovido el culto al dios Sin por encima de Marduk, ofendiendo profundamente las sensibilidades religiosas babilónicas. Esta situación interna facilitó enormemente la tarea de Ciro, quien nuevamente demostró su habilidad para combinar la fuerza militar con la diplomacia astuta y la propaganda efectiva. En el año 539 antes de nuestra era, Ciro dirigió su ejército hacia Babilonia. La campaña militar incluyó la batalla de Opis, donde las fuerzas babilónicas fueron decisivamente derrotadas, pero lo más notable fue que cuando el ejército persa se acercó a Babilonia misma, sectores significativos de la población, incluyendo el clero de Marduk, aparentemente vieron en Ciro no un conquistador extranjero sino un libertador que restauraría el orden religioso apropiado. La ciudad se rindió sin resistencia significativa, y Ciro entró en Babilonia de manera pacífica, presentándose como el rey legítimo elegido por Marduk para gobernar. La conducta de Ciro en Babilonia estableció nuevos estándares en el trato de poblaciones conquistadas y se convertiría en uno de los episodios más celebrados de su reinado. En lugar de saquear la ciudad como habría sido costumbre para muchos conquistadores, Ciro respetó sus templos, restauró cultos que Nabónido había descuidado. Devolvió estatuas de dioses que habían sido trasladadas a Babilonia desde otras ciudades, y se presentó como continuador legítimo de la tradición real babilónica más que como conquistador extranjero. Adoptó los títulos tradicionales de los reyes de Babilonia y Same, participó en ceremonias religiosas babilónicas y aseguró a la población que sus propiedades y tradiciones serían respetadas. Una de las acciones más significativas de Ciro en Babilonia, con repercusiones que resonarían a través de los siglos, fue su política hacia los pueblos deportados que los babilonios habían llevado a Mesopotamia durante sus conquistas previas. Entre estos pueblos se encontraban los judíos, que habían sido deportados de Jerusalén décadas antes después de la destrucción de su templo y la conquista de su reino por Nabucodonosor. Ciro promulgó un decreto que permitía a estos pueblos deportados regresar a sus tierras ancestrales, reconstruir sus templos y restaurar sus prácticas religiosas, proporcionando incluso apoyo material del tesoro real para la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Este decreto, preservado en textos bíblicos y confirmado por evidencias arqueológicas como el famoso cilindro de Ciro, representaba una política radicalmente diferente de la practicada por la mayoría de los imperios antiguos. En lugar de imponer uniformidad cultural y religiosa, destruir identidades locales y deportar poblaciones para romper resistencias, Ciro adoptaba una política de tolerancia y respeto por la diversidad cultural y religiosa, reconociendo que un imperio estable podía construirse no solo sobre la fuerza militar sino sobre el consenso, la lealtad genuina de poblaciones que se sentían justamente tratadas y el respeto por las tradiciones locales dentro de un marco político imperial unificado. Con la conquista de Babilonia y sus territorios asociados, el imperio de Ciro se extendía ahora desde las costas del Mediterráneo hasta las fronteras de India, desde las estepas de Asia Central hasta el Golfo Pérsico, abarcando una diversidad extraordinaria de pueblos, lenguas, religiones y tradiciones culturales. Gobernar efectivamente un territorio tan vasto y diverso requería no solo ejércitos poderosos sino también estructuras administrativas sofisticadas. Y Ciro demostró ser tan capaz en el arte del gobierno como lo había sido en el campo de batalla. Ciro estableció las bases del sistema administrativo que sus sucesores desarrollarían y perfeccionarían. Dividió el imperio en provincias o satrapías, cada una gobernada por un sátrapa, generalmente un noble persa o medo de confianza, quien tenía responsabilidad sobre la administración civil,
la recaudación de tributos, el mantenimiento del orden y la justicia en su territorio. Sin embargo, para prevenir que estos gobernadores acumularan demasiado poder y se convirtieran en amenazas a la autoridad central, Ciro mantuvo separada la autoridad militar, colocando guarniciones y comandantes militares bajo cadenas de mando directamente responsables ante el rey, y estableció sistemas de inspectores reales que viajaban por el imperio verificando el desempeño de los sátrapas y reportando directamente al gobierno central. El imperio que Ciro construyó no era una simple acumulación de territorios conquistados sino un sistema político deliberadamente diseñado que intentaba equilibrar la autoridad central con la autonomía local, la unidad imperial con la diversidad cultural y la eficiencia administrativa con el respeto por las tradiciones locales. Esta visión sofisticada del gobierno reflejaba el genio político de Ciro y su comprensión de que el poder duradero no puede basarse únicamente en la fuerza sino que requiere legitimidad, consenso y estructuras institucionales que funcionen efectivamente incluso en ausencia del líder carismático que las creó. En el año 530 antes de nuestra era, Ciro emprendió una campaña en las fronteras orientales de su imperio. En las regiones de Asia Central donde tribus nómadas representaban una amenaza constante a las poblaciones sedentarias y las rutas comerciales. Durante esta campaña, en circunstancias que las fuentes antiguas reportan de manera contradictoria, Ciro encontró la muerte en batalla. Su cuerpo fue trasladado a Pasargada, la ciudad que había fundado como capital en el corazón de Persis, y allí fue enterrado en un simple pero elegante mausoleo de piedra que todavía se conserva. Testimonio silencioso de un hombre extraordinario cuyo legado transformaría el mundo antiguo. Ciro dejó un imperio que se extendía por más de 5 millones de kilómetros cuadrados, el más grande que el mundo había conocido hasta ese momento. Pero más importante que la extensión territorial fue el modelo de gobierno que estableció, un sistema que combinaba eficiencia administrativa con respeto por la diversidad, que equilibraba el poder militar con la legitimidad política, y que reconocía que diferentes pueblos podían coexistir bajo una autoridad imperial común mientras mantenían sus identidades distintivas. Esta visión se reflejaba en el título que Ciro adoptó, Rey de Reyes, Gran Rey, Rey de las Tierras. Un título que reconocía la diversidad de pueblos sobre los cuales gobernaba y su posición como soberano supremo sobre múltiples reinos y tradiciones. Las fuentes antiguas, tanto persas como griegas y judías, recordarían a Ciro con admiración excepcional. Los griegos, a pesar de ver a los persas como enemigos, reconocían en Ciro un modelo de gobernante justo y capaz. Los judíos lo honraban como instrumento divino de liberación y lo llamaban ungido del Señor. Las tradiciones persas lo veneraban como fundador del imperio y ejemplo de las virtudes reales. Esta memoria positiva extraordinariamente consistente a través de culturas diversas testimonia no solo las victorias militares de Ciro sino la calidad de su gobierno y el impacto duradero de sus políticas de tolerancia y respeto. El hijo de Ciro, Cambises, heredó el trono y el inmenso imperio que su padre había creado. Cambises demostró ser un comandante militar capaz, organizando y ejecutando la conquista de Egipto en el año 525 antes de nuestra era. Una empresa extraordinariamente difícil que requería cruzar desiertos inhóspitos y enfrentar una civilización antigua con profundas tradiciones militares y ventajas defensivas significativas proporcionadas por el Nilo y el desierto. La victoria de Cambises sobre el faraón samético agregó Egipto al imperio persa, extendiendo su dominio por prácticamente todo el mundo civilizado conocido en esa época. Sin embargo, el reinado de Cambises estuvo marcado por controversias y tensiones. Las fuentes antiguas, particularmente el historiador griego Heródoto, lo presentan como un gobernante cruel y erático que ofendió las tradiciones religiosas egipcias. Aunque evidencias arqueológicas sugieren que esta reputación puede ser en parte propaganda egipcia contra el conquistador extranjero, ya que algunos documentos muestran a Cambises adoptando títulos faraónicos tradicionales y participando en ceremonias egipcias. Lo cierto es que durante su campaña en Egipto surgieron problemas en las provincias orientales del imperio, y Cambises murió en circunstancias misteriosas mientras regresaba para enfrentar estos desafíos. Posiblemente por suicidio o por heridas accidentales que se infectaron. La muerte de Cambises desencadenó una crisis sucesoria que amenazó con fragmentar el imperio que Ciro había construido.
Un personaje llamado Gaumata, que según las fuentes persas oficiales era un impostor que se hacía pasar por Bardilla, hermano de Cambises que supuestamente había sido asesinado secretamente, tomó el poder y fue reconocido en muchas partes del imperio. La situación era extremadamente volátil, con múltiples pretendientes al trono y el riesgo de guerra civil generalizada. En este momento de crisis emergió Darío, un príncipe de una rama colateral de la familia aqueménida, descendiente de un hermano de Ciro el Grande. Darío, que servía como lanzaportador de Cambises y pertenecía a la alta nobleza persa, organizó una conspiración con otros 6 nobles persas, atacó y mató al usurpador Gaumata y se proclamó rey legítimo. Esta versión de los acontecimientos, preservada en la magnífica inscripción de Behistún que Darío ordenó tallar en un acantilado en el oeste de Irán, presenta su ascenso como la restauración del orden legítimo contra un impostor mentiroso. Aunque algunos historiadores modernos se preguntan si la realidad pudo ser más compleja y si el llamado impostor quizás era realmente Bardilla intentando reclamar el trono que le correspondía. Independientemente de las circunstancias exactas de su ascenso, Darío enfrentó rebeliones generalizadas en todo el imperio durante los primeros años de su reinado. Pueblos en Babilonia, Elam, Media, Armenia, Partía, Margiana, Persis y otras regiones se rebelaron, reclamando independencia o apoyando pretendientes locales al trono. Durante más de un año, Darío tuvo que luchar en múltiples frentes simultáneamente, dirigiendo ejércitos personalmente en algunas campañas mientras enviaba generales de confianza a sofocar rebeliones en otras regiones. Fue un periodo de prueba extraordinaria que pudo haber destruido el imperio, pero Darío demostró capacidad militar, administrativa y política excepcionales, derrotando sistemáticamente todas las rebeliones y consolidando su autoridad sobre el vasto territorio. Capítulo 3. Administración, leyes y vida cotidiana en el imperio. Cuando Darío consolidó su poder y se estableció firmemente como rey de reyes, heredó un imperio de dimensiones sin precedentes que se extendía desde el valle del Indo en el este hasta las costas de Tracia y Libia en el oeste, desde las estepas de Asia Central en el norte hasta las cataratas del Nilo en el sur, abarcando aproximadamente 44 millones de personas que hablaban docenas de lenguas diferentes, practicaban diversas religiones, seguían múltiples sistemas legales y culturales, y vivían en condiciones geográficas y climáticas extraordinariamente variadas. Gobernar efectivamente este vasto mosaico de pueblos y territorios requería no solo poder militar sino también sistemas administrativos sofisticados, instituciones que funcionaran de manera predecible y confiable, redes de comunicación efectivas y una burocracia capaz de implementar las decisiones del gobierno central en las regiones más remotas del imperio. Darío, demostrando un genio organizacional comparable al genio militar de Ciro, emprendió una reorganización comprensiva del imperio que establecería estructuras administrativas cuya influencia se extendería mucho más allá de la duración del propio imperio persa, sirviendo como modelo para imperios posteriores y dejando huellas permanentes en las tradiciones administrativas de Eurasia. El sistema que Darío perfeccionó dividía el imperio en aproximadamente 20 satrapías principales, cada una correspondiendo generalmente a regiones con cierta coherencia geográfica, histórica o cultural, diseñadas para ser lo suficientemente grandes como para ser eficientes administrativamente pero no tan grandes como para que un sátrapa rebelde pudiera desafiar exitosamente al poder central. Cada satrapía estaba gobernada por un sátrapa, palabra derivada del persa antiguo que significa protector del reino, generalmente un noble persa o medo de alta cuna y probada lealtad al rey. Aunque ocasionalmente miembros de familias nobles locales podían recibir este cargo si habían demostrado confiabilidad excepcional. El sátrapa ejercía autoridad civil sobre su provincia, responsabilizándose de múltiples funciones críticas, recaudar los tributos establecidos por el rey y enviarlos al tesoro central, administrar justicia según las leyes del imperio y las costumbres locales cuando éstas no contradecían las primeras, mantener el orden interno y la seguridad de las rutas comerciales, supervisar proyectos de obras públicas como la construcción y mantenimiento de caminos, sistemas de irrigación y edificios públicos, y servir como representante del rey ante la población local. El cargo de sátrapa confería poder considerable,
autoridad sobre vastos territorios y poblaciones numerosas, control sobre recursos significativos y el prestigio de representar directamente al rey de reyes. Sin embargo, los monarcas persas eran agudamente conscientes de los peligros inherentes a delegar tanto poder a funcionarios distantes, particularmente en un imperio donde las comunicaciones, aunque sofisticadas para su época, todavía requerían semanas o meses para transmitir mensajes entre las capitales y las provincias más remotas. Por lo tanto, el sistema incorporaba múltiples mecanismos de control y equilibrio diseñados para prevenir que los sátrapas se volvieran demasiado independientes o usurparan autoridad que correspondía al gobierno central. Primero y fundamentalmente, aunque los sátrapas ejercían autoridad civil, el mando militar estaba separado y reportaba directamente al rey a través de cadenas de comando independientes. En cada satrapía, guarniciones persas estaban estacionadas en fortalezas estratégicas, comandadas por oficiales nombrados directamente por el rey y responsables ante él, no ante el sátrapa. Esta separación de poderes civiles y militares significaba que un sátrapa descontento no podía simplemente movilizar las fuerzas armadas de su provincia para rebelarse, mientras que un comandante militar no tenía la autoridad administrativa ni los recursos civiles necesarios para establecer un gobierno independiente. Ambos necesitaban cooperar para que la provincia funcionara efectivamente, pero ninguno podía actuar unilateralmente sin el apoyo del otro. Adicionalmente, el rey mantenía un cuerpo de inspectores conocidos como los ojos y oídos del rey, oficiales de alto rango que viajaban por el imperio sin horarios predecibles, visitaban las satrapías, observaban el desempeño de los sátrapas y comandantes militares, escuchaban quejas de la población local, verificaban la exactitud de los registros tributarios, e informaban directamente al rey sobre cualquier irregularidad, abuso o señal de deslealtad. Estos inspectores tenían autoridad para interrogar a funcionarios locales, examinar documentos administrativos, y sus reportes podían resultar en la destitución de un sátrapa, investigaciones formales, o incluso arrestos y ejecuciones si se descubrían traiciones o corrupción grave. El sistema tributario que Darío estableció representaba otra innovación administrativa significativa. En lugar del sistema anterior donde los tributos variaban según negociaciones ad hoc y dependían en gran medida de las circunstancias locales cambiantes, Darío implementó un sistema estandarizado y predecible donde cada satrapía tenía asignada una cuota tributaria fija basada en su productividad estimada, recursos disponibles y población. Esta sistematización permitía al gobierno central planificar sus finanzas con mayor certeza, mientras que las poblaciones locales sabían exactamente qué se esperaba de ellas, reduciendo la arbitrariedad y los abusos que habían caracterizado sistemas tributarios más caóticos. Los tributos se pagaban tanto en especies como en metales preciosos, típicamente plata u oro según las capacidades de cada región. Las satrapías más ricas de Mesopotamia, Egipto y Asia Menor pagaban las sumas más sustanciales, mientras que regiones más pobres o menos desarrolladas contribuían cantidades menores. Persis misma, la patria de la dinastía reinante, estaba exenta de tributo formal, aunque proporcionaba contribuciones en forma de regalos al rey y mantenía contingentes militares para el ejército imperial. Este sistema tributario generaba ingresos enormes que fluían hacia el tesoro real, recursos que el rey utilizaba para mantener la administración imperial, pagar al ejército, financiar proyectos de construcción monumental y acumular reservas que demostraban la riqueza y poder del imperio. Para facilitar el comercio, estandarizar las transacciones económicas y proyectar el poder real, Darío introdujo un sistema monetario unificado basado en monedas de oro llamadas daricos y monedas de plata, acuñadas con imágenes del rey en pose de arquero, símbolos que circulaban por todo el imperio y más allá de sus fronteras. Aunque muchas transacciones locales continuaban realizándose mediante trueque o usando medios de intercambio tradicionales, la existencia de una moneda imperial estandarizada facilitaba el comercio a larga distancia, simplificaba el pago de tributos y salarios, y servía como vehículo de propaganda política, ya que cada moneda portaba la imagen del rey, recordando constantemente a quienes la usaban la autoridad del poder imperial. Uno de los logros más impresionantes del imperio persa fue su sistema de comunicaciones.
particularmente el llamado Camino Real que conectaba las principales ciudades del imperio desde Sardes en Asia Menor hasta Susa en el corazón de Persis, una distancia de aproximadamente 2.500 kilómetros. Este camino no era simplemente una ruta natural o un sendero mejorado, sino una carretera construida y mantenida deliberadamente, con superficie regularmente reparada, puentes sobre ríos y arroyos, y, crucialmente, estaciones de posta espaciadas a intervalos regulares aproximadamente cada 40 kilómetros donde mensajeros oficiales podían cambiar caballos frescos, descansar brevemente y obtener alimento. El sistema de correos persa, utilizando estos caminos y estaciones de posta, permitía que mensajes urgentes viajaran con velocidad extraordinaria para estándares antiguos. Mensajeros montados, cambiando caballos en cada estación sin detenerse para más que lo estrictamente necesario, podían transmitir comunicaciones desde Sardes hasta Susa en aproximadamente 7 días. Una velocidad que no sería superada hasta la llegada de tecnologías modernas de comunicación. Esta capacidad de transmitir información rápidamente era crucial para el funcionamiento efectivo del imperio, permitiendo al gobierno central responder relativamente pronto a crisis emergentes, coordinar acciones en diferentes provincias y mantener un flujo continuo de inteligencia sobre condiciones en las regiones remotas. Heródoto, el historiador griego que escribió extensamente sobre el imperio persa, expresó admiración por el sistema de correos persa. Observando que ni nieve ni lluvia ni calor ni oscuridad detenían a estos mensajeros de completar sus rutas designadas con la mayor velocidad posible. Una descripción que posteriormente inspiraría el lema de servicios postales modernos. Estos caminos también facilitaban el movimiento de ejércitos, permitiendo que fuerzas militares se desplazaran más rápidamente que lo que sería posible sin infraestructura vial adecuada. Y promovían el comercio al proporcionar rutas relativamente seguras y predecibles para caravanas de mercaderes. La administración de justicia en el imperio reflejaba su naturaleza multicultural. Combinando principios persas con el reconocimiento pragmático de que diferentes pueblos tenían diferentes tradiciones legales que no podían ni debían ser eliminadas arbitrariamente. El rey, como fuente suprema de justicia y ley, promulgaba decretos que aplicaban en todo el imperio, particularmente en áreas como traición, rebelión, crímenes contra la autoridad real y disputas entre personas de diferentes regiones o provincias. Los sátrapas administraban justicia en sus provincias, juzgando casos según las leyes imperiales cuando aplicaban o según las leyes y costumbres locales cuando éstas no contradecían los principios fundamentales del imperio. Las tradiciones legales persas, influenciadas por las enseñanzas zoroástricas que enfatizaban la verdad y condenaban la mentira como manifestación del mal cósmico, valoraban particularmente la veracidad en testimonios y la equidad en juicios. Los jueces persas tenían reputación, al menos según fuentes griegas, de ser generalmente justos aunque severos, castigando crímenes graves con penalidades duras que incluían mutilaciones y ejecuciones, pero también mostrando clemencia apropiada cuando las circunstancias lo justificaban y protegiendo a personas inocentes acusadas falsamente. El sistema legal persa reconocía explícitamente diferentes tradiciones en diferentes partes del imperio. Los judíos en Judea podían aplicar las leyes mosaicas en asuntos internos de su comunidad. Los babilonios continuaban usando sus antiguos códigos legales derivados de tradiciones que se remontaban al código de Hammurabi. Los egipcios mantenían sus sistemas de justicia tradicionales. Esta pluralidad legal, lejos de ser vista como problema, era considerada natural y apropiada, reflejando el pragmatismo persa que reconocía que la estabilidad imperial dependía no de imponer uniformidad cultural absoluta sino de mantener un marco de autoridad política común dentro del cual diversas tradiciones podían coexistir. La religión oficial del imperio era el zoroastrismo, particularmente en la forma desarrollada durante el reinado de los reyes aqueménidas, que enfatizaba el culto a Ahura Mazda como suprema deidad. La lucha cósmica entre verdad y mentira, luz y oscuridad, orden y caos, y la responsabilidad moral de cada individuo de escoger el camino correcto y vivir según los principios de buenas palabras, buenos pensamientos y buenas acciones. Los reyes persas se presentaban como devotos de Ahura Mazda, representantes terrestres del orden divino y protectores de la verdad contra la mentira.
Sin embargo, a diferencia de muchos estados antiguos donde la religión oficial implicaba supresión activa de otros cultos, el imperio persa practicaba una tolerancia religiosa notable. Los reyes persas participaban en ceremonias zoroástricas y promovían el culto a Ahura Mazda, pero también respetaban y a veces incluso apoyaban los templos y cultos de los pueblos sometidos. Ciro había restaurado cultos babilónicos y permitido la reconstrucción del templo judío. Darío financió obras en templos egipcios dedicados a dioses tradicionales egipcios. Esta política no derivaba necesariamente de indiferencia religiosa o relativismo moderno, sino de un cálculo político pragmático que reconocía que forzar conversiones religiosas provocaría resistencia innecesaria y que pueblos contentos con la libertad de adorar a sus dioses tradicionales serían súbditos más leales y productivos. Los sacerdotes zoroástricos, conocidos como magi, formaban una clase especial en la sociedad persa, responsables de mantener los fuegos sagrados que ardían perpetuamente en templos, realizar sacrificios rituales, recitar himnos sagrados de la Vesta, interpretar presagios y sueños, y aconsejar a nobles y reyes en asuntos espirituales. Estos sacerdotes recibían educación extensa en textos sagrados, tradiciones rituales y conocimientos que incluían astronomía, medicina tradicional y otras áreas de sabiduría consideradas apropiadas para quienes mediaban entre lo divino y lo humano. La vida cotidiana en el imperio variaba enormemente según la región, la clase social y la ocupación. En las capitales imperiales, Persépolis, Susa, Ecbatana y Babilonia, que servían como residencias estacionales del rey según el clima, se concentraban las cortes reales con su esplendor, lujo y complejidad ceremonial. Persépolis, construida principalmente durante el reinado de Darío y sus sucesores, representaba la materialización arquitectónica del poder persa, un complejo palaciego vasto de terrazas monumentales, salones con columnas altísimas, escalinatas decoradas con relieves que mostraban procesiones de representantes de todas las naciones del imperio trayendo tributos al rey de reyes, y residencias reales de magnificencia extraordinaria. En estas capitales vivía la élite del imperio, la familia real extendida, la alta nobleza persa que proporcionaba sátrapas y comandantes militares, funcionarios administrativos que manejaban las complejidades del gobierno imperial, sacerdotes de alto rango y artesanos especializados cuyas habilidades servían las necesidades de la corte. La vida de estos privilegiados incluía banquetes elaborados donde se servían alimentos de todas partes del imperio, vinos selectos, entretenimiento proporcionado por músicos, danzantes y artistas, y la exhibición constante de riqueza y poder mediante vestimentas lujosas, joyas elaboradas y la posesión de objetos preciosos de metales, piedras semipreciosas y materiales exóticos. El rey vivía en aislamiento ceremonial creciente, rodeado de protocolos complejos que regulaban quién podía acercarse a su presencia, cómo debían comportarse en audiencias reales y qué honores debían rendirse. Los visitantes al rey debían prosternarse, una práctica llamada prosquinesis que los griegos encontraban particularmente ofensiva porque en sus culturas este gesto se reservaba para los dioses, mientras que los persas lo veían simplemente como el respeto apropiado debido al soberano supremo. La corte persa desarrolló una elaborada jerarquía de rangos y títulos, donde la proximidad al rey, el acceso a su presencia, y la posesión de títulos honoríficos indicaban el estatus y poder relativo de diferentes nobles y funcionarios. La nobleza persa, tanto hombres como mujeres de familias prominentes, recibía educación específica diseñada para prepararlos para roles de liderazgo. Los jóvenes nobles aprendían las tres artes esenciales consideradas fundamentales para un aristócrata persa: montar a caballo con destreza excepcional, usar el arco con precisión tanto a pie como montado, y hablar la verdad en todas las circunstancias. Esta última habilidad, aunque puede parecer extraña incluida junto a habilidades marciales, reflejaba el énfasis zoroastriano en la veracidad como virtud fundamental y el desprecio por la mentira como manifestación del principio maligno. Adicionalmente, los nobles persas aprendían a leer y escribir, aunque no todos alcanzaban altos niveles de alfabetización, estudiaban las tradiciones históricas de su pueblo, recibían instrucción en administración y gobierno, y participaban en la caza, que servía tanto como entrenamiento militar práctico como deporte aristocrático. Los parques de caza reales, conocidos como paradisos,
término del cual deriva la palabra paraíso en lenguas occidentales, eran vastas áreas cercadas donde el rey y los nobles cazaban leones, osos, jabalíes y otros animales peligrosos, demostrando su valor y habilidades marciales en contextos controlados. El ejército persa constituía uno de los pilares fundamentales del imperio, responsable no solo de expansión territorial y defensa contra enemigos externos sino también de mantener el orden interno, proteger las rutas comerciales y servir como recordatorio físico del poder imperial. La fuerza militar persa era compleja y multicultural, combinando unidades de élite persas y medas con contingentes proporcionados por pueblos sometidos según sus capacidades militares distintivas. El núcleo del ejército persa consistía en los 10.000 inmortales. Una unidad de infantería de élite así llamada porque su número siempre se mantenía exactamente en 10.000 mediante el reemplazo inmediato de cualquier soldado que muriera, fuera herido o se enfermara. Estos soldados, seleccionados entre persas y medos de familias nobles o al menos respetables, recibían entrenamiento riguroso, equipo de alta calidad incluyendo lanzas, espadas, arcos y armadura de escamas. Y servían como guardia real además de actuar como fuerza de choque en batallas importantes. 1.000 de estos inmortales formaban la guardia personal del rey, distinguidos por lanzas con pomas de oro o plata según su rango específico dentro de esta élite dentro de la élite. Más allá de los inmortales, el ejército persa incluía grandes contingentes de infantería ligera, arqueros particularmente numerosos cuyas flechas podían oscurecer el cielo según descripciones griegas probablemente exageradas pero indicativas del impacto psicológico de sus andanadas masivas. Y caballería que incluía tanto jinetes con armadura ligera ideales para exploración y hostigamiento como catafractos más pesadamente armados para cargas de choque. Unidades especializadas de diferentes partes del imperio proporcionaban capacidades distintivas, caballería ligera de las estepas, honderos y arqueros de diversas regiones. Carros de guerra aunque estos ya estaban volviéndose obsoletos durante el periodo aqueménida, e incluso elefantes de guerra de las provincias del Indo. Esta diversidad militar reflejaba el pragmatismo persa en reconocer y utilizar las fortalezas específicas de diferentes pueblos. En lugar de intentar imponer un modelo militar uniforme, los persas permitían que contingentes de diferentes regiones combatieran según sus tradiciones y capacidades, coordinando estas diversas fuerzas bajo comandancia persa centralizada. Esta flexibilidad proporcionaba al ejército persa capacidades variadas útiles en diferentes tipos de terreno y contra diferentes enemigos, aunque también creaba desafíos de coordinación, comunicación y lealtad variables según las circunstancias políticas. Para el campesinado que constituía la vasta mayoría de la población imperial, la vida seguía patrones estacionales determinados por la agricultura. En las llanuras de Mesopotamia, los campos de cereales dependían de sistemas de irrigación milenarios que requerían mantenimiento constante. En las tierras altas de Irán, los qanats continuaban transportando agua desde las montañas a los campos y poblados. En el valle del Nilo, las inundaciones anuales fertilizaban los campos y marcaban el ritmo de siembra y cosecha. Los campesinos vivían en aldeas construidas con materiales locales, adobe en regiones áridas, piedra donde ésta era abundante, madera en áreas forestales. En viviendas generalmente simples que albergaban familias extendidas. Su dieta consistía principalmente en cereales convertidos en pan o gachas, legumbres, verduras cuando estaban disponibles, ocasionalmente pescado o carne particularmente durante festividades. Y frutas según la estación y la región. Trabajaban campos que a menudo pertenecían a terratenientes nobles, templos o al propio Estado, entregando porciones sustanciales de sus cosechas como renta, mientras retenían suficiente para alimentar a sus familias y guardar semilla para la siguiente temporada. Las ciudades del imperio, aunque pequeñas según estándares modernos, servían como centros administrativos, comerciales y artesanales. Aquí vivían funcionarios gubernamentales de rango medio, escribas que mantenían registros administrativos en múltiples lenguas y sistemas de escritura según las tradiciones locales, artesanos especializados en cerámica, metalurgia, tejido, carpintería y otras manufacturas, mercaderes que organizaban el comercio local y de larga distancia, y sacerdotes que servían en templos locales. Estas ciudades generalmente tenían mercados donde productos agrícolas y manufacturas se intercambiaban,
distritos residenciales organizados a menudo según ocupación o etnia, templos dedicados a divinidades locales o imperiales y edificios administrativos donde funcionarios gubernamentales trabajaban. Las mujeres en el imperio persa ocupaban posiciones que variaban según clase social y tradiciones culturales de su región específica. En la élite, las mujeres de la familia real y la alta nobleza podían poseer propiedad significativa, administrar recursos y ejercer influencia política considerable aunque generalmente de manera indirecta. Algunas reinas persas, como Atosa hija de Ciro, aparecen en fuentes antiguas como figuras políticas importantes que aconsejaban a reyes y influían en decisiones importantes. Mujeres nobles supervisaban complejos domésticos grandes, administraban servidores numerosos y participaban en vida social aristocrática aunque con restricciones de género que limitaban su participación en actividades públicas, particularmente militares y ciertos aspectos de gobierno. Entre las clases trabajadoras, mujeres participaban en agricultura, algunas labores artesanales particularmente tejido y producción textil, comercio a pequeña escala en mercados. Y por supuesto las múltiples tareas asociadas con mantener hogares y criar hijos. Documentos administrativos de Persépolis muestran que mujeres trabajadoras en talleres reales recibían raciones según su productividad, y que tanto mujeres embarazadas como madres recientes recibían raciones aumentadas, sugiriendo políticas que reconocían necesidades especiales asociadas con maternidad. El comercio florecía bajo el gobierno persa debido a la estabilidad política relativa, las redes viales mejoradas y la extensión del imperio que permitía intercambios de larga distancia dentro de un marco político unificado. Caravanas transportaban especias de India, incienso de Arabia, papiro de Egipto, cedro de Líbano, lápiz lazuli de Afganistán, oro de varias regiones, plata de Anatolia, y manufacturas especializadas entre las diversas provincias del imperio. Mercaderes fenicios navegaban el Mediterráneo transportando productos persas a Grecia y más allá, mientras que rutas terrestres conectaban el imperio con pueblos de las estepas y eventualmente con China distante. Esta vasta red comercial no solo generaba riqueza sino también facilitaba intercambios culturales, difundiendo ideas, tecnologías, estilos artísticos y conocimientos a través de enormes distancias. El arte persa incorporaba influencias de tradiciones egipcias, mesopotámicas, griegas y de Asia Central, creando síntesis únicas que reflejaban la naturaleza cosmopolita del imperio. La arquitectura persa combinaba elementos de diferentes tradiciones, empleando columnas inspiradas en modelos egipcios y griegos, relieves al estilo mesopotámico y concepciones espaciales distintivamente persas.